¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, se ¿Se ve? ve, Pablo. Sí, ok. Sí. Se me había salido la pantalla. Bien, hermanos, para mí es un privilegio estar compartiendo este estudio de la palabra del Señor, y qué mejor que estudiar la oración de Daniel, esta gran oración de Daniel, la profecía de las 70 semanas, el día que nos juntamos a orar. Pero antes de entrar al estudio me gustaría orar, así que les pido ahí que puedan inclinar sus rostros. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Vamos solamente por fe, sabiendo que la justicia de Jesucristo, su obra redentora, su sangre en el Calvario nos permite, Señor, estar delante tuyo y además poder entender tu palabra, porque tu Espíritu Santo que tú nos has regalado está con nosotros, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra sea la que nos alimente nuestra alma, Señor, nuestro corazón, que pueda ser como la semilla que da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Te lo dejamos todo en tu santo nombre, en tu Hijo. Amén. Bien, vamos a estar estudiando entonces la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas ahí en Daniel capítulo 9, así que si tiene su Biblia a mano, puede abrir Daniel capítulo 9. Y este estudio está dividido en cuatro puntos. Lo he dividido en 4 puntos. El primero es el contexto histórico, que lo vamos a estar viendo en el versículo 1. Vamos a estar haciendo un breve repaso ahí de Daniel. Segundo punto, el motivo y las circunstancias de la oración, que el versículo 2 al versículo 3, la oración de Daniel, una gran oración que es gran parte de este capítulo, del versículo 4 al versículo 19. Y por último, la respuesta a la oración. ¿Cómo responde Dios a esta oración de Daniel? Bueno, responde con una profecía que es clave en la Escritura, muy importante para efectos de también la escatología de la Escritura. Bien, entonces, sin más, nos vamos a ver el contexto histórico, y para eso, un segundito que acá se me... Ahí. Mucho, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en el contexto histórico, tenemos que en el año 605, Nabucodonosor sitia Jerusalén, invade Jerusalén y es llevado cautivo el reino del sur, el reino de Judá. En Daniel capítulo 1 podemos ver eso en el año 605, y Daniel es deportado, 605 antes de Cristo, Daniel es deportado a la edad de 18 años, junto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como son conocidos sus nombres, les cambiaron los nombres a un nombre babilonio. Posteriormente, en Daniel capítulo 2, un año más tarde, Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor. Eso lo estuvimos viendo, se estuvo estudiando la semana pasada con nuestro hermano Benjamín, y ahí Daniel interpreta esta imagen con cabeza de oro y pies como en parte de barro, ¿cierto? Daniel capítulo 2. Después, posteriormente, Daniel capítulo 3, los amigos de Daniel van al horno de fuego, Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? Y Dios los libra de este horno de fuego porque ellos no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. Después, posteriormente, en Daniel capítulo 4, ya al final de los días de Nabucodonosor, aproximadamente en el 563 se entiende que está más o menos este capítulo, está la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor se da la gloria a sí mismo, y Dios le quita la razón, lo vuelve como un animal, y posteriormente le devuelve la razón Dios a Nabucodonosor, bueno, y termina sus días ahí dándole la gloria finalmente a Dios, Nabucodonosor, en el año 563. Posteriormente, después de este año, vienen varios reyes babilonios, y pasamos al siguiente rey babilonio que aparece en Daniel, y fíjense que pasamos de Daniel 4 a Daniel 7, no está escrito en forma cronológica Daniel, y en el año 553 Belsasar asume el reino, y Daniel ahí en el capítulo 7 recibe la visión de las cuatro bestias, que son los imperios gentiles, partiendo por el babilonio, que está en el poder en ese momento, después viene el imperio medo-persa, el griego y el romano.
Posteriormente, en Daniel capítulo 8, en el año 551, 2 años más tarde, en el reino de Belsasar, Daniel recibe la siguiente visión, que es el carnero y el macho cabrío. El carnero representa al imperio medo-persa, y el macho cabrío representa al imperio griego, con Alejandro el Magno. Si se fijan, esa visión es profetizada mucho antes que ocurran estos reinos, porque recordemos que estamos en el reino babilonio, con Belsasar. Después, posteriormente, el capítulo 5, pasamos del 7, el 8 al 5, no está escrito en forma cronológica el libro de Daniel, y en el año 539 el rey Belsasar hace una fiesta ahí en su palacio, y solicita los vasos de oro que fueron traídos por Nabucodonosor al principio, en el año 605. Bueno, recibe el juicio de Dios, hay una mano que escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y eso significa, Daniel le interpreta eso al rey Belsasar, diciéndole que su reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, lo que ocurre es que el reino medo-persa toma el reino, Belsasar es muerto, y Darío, comienza el imperio medo-persa con Darío en el año 539. Y llegamos recién al capítulo 9, que es el capítulo que vamos a estar estudiando. Lo interesante es que fíjense que Daniel tiene 86 años. Ya Daniel es anciano, está en una edad avanzada. En el primer año de Darío es cuando recibe tenemos esta oración y tenemos este capítulo 9 en la historia de Daniel. Bueno, y a lo mejor usted se está preguntando qué pasa con Daniel en el foso de los leones. Pablo se olvidó, no lo puso. Bueno, Daniel en el foso de los leones está escrito, cronológicamente ocurre después del año 539, porque recordemos que Darío tiene en estima a Daniel, por lo tanto Daniel ahí, anciano, poco más de 86 años, pues probablemente 86, 87 años, es echado al foso de los leones, pero Dios lo libra, sabemos la historia. Entonces, el imperio babilonio se divide. Daniel estuvo durante todo el imperio babilonio, desde el año 605 hasta que cae el imperio babilonio con Belsasar, y en el primer año de Darío está este capítulo 9 que vamos a estar estudiando. Entonces, vimos el contexto histórico de Daniel. Ahora vamos a ver, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3, y doy lectura de Daniel de los versículos 1 al 3. Dice, capítulo 9, versículo 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, sobre el reino de los babilonios, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, tenemos a Daniel acá de 86 años, ¿y qué está haciendo Daniel? Está estudiando la palabra del Señor. Lo encontramos a Daniel estudiando la palabra del Señor, mirando atentamente en los libros. Y Daniel tiene 86 años y lleva 70 años en cautiverio. Le han cambiado el nombre, fue durante 3 años como a la escuela de los babilonios para cambiarle su cultura, cambiarle la religión. En el fondo le hacen como una especie de lavado de cabeza los babilonios. Es una costumbre de los reinos hacer esto, que van conquistando. Daniel lleva cerca de 70 años sin ver un templo, sin ver un sacerdote, sin ver un sacrificio. Pero aquí vemos que Daniel está estudiando atentamente, y Daniel no olvida. Recordar la palabra del Señor ancla el alma, y eso es lo que está haciendo Daniel en este momento. Lo encontramos de 86 años estudiando la palabra del Señor. Pero ¿qué está estudiando Daniel en forma puntual? El mismo versículo nos lo revela, dice el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde encontramos eso? En Jeremías 25, del 11 al 12, y en Jeremías 29, versículo 10. Lo voy a leer, no lo busque para que no nos perdamos ahí en la pantalla.
Yo se lo voy a leer. Daniel 25, del 11 al 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré el rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces, ¿qué hace Daniel en respuesta al estudio de la palabra? Él descubre que ya se están por cumplir los 70 años que veíamos que había estado durante todo el imperio babilonio, Daniel, y él podría haber convocado una reunión, podría haber convocado a Jeremías, que es un contemporáneo de él, podría haber hecho un estudio, podría haber hecho muchas cosas, pero ¿qué es lo que hace Daniel? ¿Cuál es la respuesta de Daniel al estudio de la palabra? Bueno, Daniel busca al Señor en oración, como vemos en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Entonces acá tenemos un principio importante, ¿Cuál es el principio? El estudio de la palabra de Dios y la oración están íntimamente unidas. En Hechos capítulo 6, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En palabras de los apóstoles dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí vemos que la respuesta al estudio de la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace Daniel? Lo busca en oración a Dios. Entonces, entre más entendemos la palabra de Dios, nuestras oraciones están más conformes a la palabra, conformes a Dios. Una oración intercesora como la que vamos a estar viendo de Daniel está íntimamente arraigada al estudio de la palabra del Señor, al estudio de los libres, como dice ahí en el versículo 2. Bueno, para seguir avanzando, ahora vamos a ver la oración de Daniel, de los versículos 4 al versículo 19, y los vamos a ir viendo por partes, leyendo por partes. Partiendo en el versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Si se fija, detengámonos un poquito ahí antes de entrar a la oración. Y oré a Jehová mi Dios. En todo el libro de Daniel, solamente en este capítulo se menciona la palabra Jehová. Antes Daniel se había referido a Dios como Adonai, como Elohim, desde el capítulo 1 al capítulo 8, o del capítulo 10 al capítulo 12 de Daniel. En ninguna otra parte aparece la palabra de Jehová, y es particularmente importante que mencione Jehová, porque este es el tetragramatón, es el nombre de Jehová que identifica el pacto, que identifica la promesa de Dios. Y lo utiliza Daniel porque evocará el pacto de Dios, va a evocar en el fondo la promesa, esa promesa que dio o que tiene arraigada desde los patriarcas en el fondo. Y también va a dar cumplimiento a la profecía que ya habían leído anteriormente en el versículo 2 de Jeremías. Por lo tanto, utiliza especialmente el nombre Jehová, y lo utiliza solamente en este capítulo, en el capítulo 9 de Daniel. Entonces, vamos ahora a ver los elementos de la oración. Los elementos de la oración los separé en varios puntos, y vamos a partir viendo el primer elemento de la oración en el versículo 4. Y dice, versículo 4, leamos: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, el versículo 4, lo que nos está diciendo es que la oración, el modelo de oración de Daniel parte con la adoración. Él parte diciendo que Dios es grande, Dios es omnipotente, Dios es el todopoderoso, el todo que lo puede. Recordemos que está en Babilonia, está en cautiverio, pero él adora a Dios y diciendo: Dios es grande, es todopoderoso, es digno de ser temido. Y aquí evoca un poco su carácter: es digno de ser honrado, es digno de ser glorificado, exaltado, es digno de ser temido. Y también guarda el pacto. El pacto, ¿por qué guarda el pacto? Porque él sabe que hay un cumplimiento que se debe hacer respecto a sus promesas pasadas, a los patriarcas, incluso a la profecía que le dio a Jeremías.
y guarda el pacto, por lo tanto Él es un Dios de misericordia, Él no miente, Dios no miente, no es hombre para que mienta, cumple sus promesas. Entonces guarda el pacto, guarda la misericordia, Él perdona, Él se acuerda de nuestra miseria. Entonces la oración de Daniel parte adorando a Dios. Ese es un elemento importante que nos deja como un modelo que nuestras oraciones deben ser de esa forma, adorando en primera instancia a Dios. Luego viene de los versículos 5 al 10, viene la confesión de pecados. Y leamos los versículos del 5 al 10. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Entonces, acá tenemos la confesión de pecados que hace Daniel y vemos que él se identifica con el pueblo. Vemos cómo está lleno de verbos en primera persona plural. Nuestras. El versículo 5 dice, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. Entonces, él se identifica con el pueblo y uno podría decir, pero Daniel, tú no estuviste ahí, a los 18 años recién fuiste deportado y tú no estuviste cuando el pueblo de Israel cometió toda clase de iniquidad y pecados por lo cual vino el juicio de Dios contra la nación de Israel. Pero él se identifica con el pueblo, se identifica con sus pecados. Y eso nos recuerda también el punto focal de nuestras oraciones. No podemos ser nosotros mismos, no podemos tener una oración donde digamos yo. Lo que tiene que estar en nuestra oración somos nosotros o otros, o ellos, otras personas tienen que identificarse en nuestra oración. Y eso mismo entendió Pablo en Efesios 6, 18 y 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo, que es lo que nos dice, orando en todo tiempo, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por otros. Y agrega en el versículo 19, y por mí, haciendo alusión al mismo el apóstol Pablo. Pero fíjense lo que pide, la oración que pide por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, oren en todo momento por otros y también oren además para que cuando sea dada palabra sea para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, o sea, para predicar, para también mostrar nuestra fe a otros. Entonces vemos acá en versículos del 5 al 10 cómo Daniel se identifica con otros, y vemos también en Efesios cómo Pablo también pide que nos identifiquemos con los santos, con el pueblo de Dios. Después pasamos a la justicia de Dios en los versículos 11 al 14. Leamos los versículos del 11 al 14 del capítulo 9 de Daniel. Dice la palabra del Señor: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces aquí en los versículos 11 al 14 vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios, en la justicia de Dios, Él no comete errores. Él nunca se equivoca. Él siempre en todos sus juicios, siempre Él obra en forma justa. Como vemos en el versículo 12, Él simplemente ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, dice el versículo 12, partiendo del versículo 12. Entonces, toda la justicia de Dios, Él nunca se equivoca. Y qué importante, queridos hermanos, que creer en un Dios en el que no se equivoca, en el que jamás va a cometer una injusticia, jamás se va a equivocar con el pueblo de Dios, jamás se va a equivocar con sus hijos. Y los juicios solamente son para que traigan disciplina y para que podamos volvernos a Dios. Entonces, de los versículos 11 al 14, vemos que Dios simplemente ha actuado en justicia con el pueblo de Israel, porque se apartaron, como dice el versículo, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. Y posteriormente, para terminar la oración, tenemos la súplica o la petición. Y eso lo vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 19. Pasemos a leer la súplica, la petición de esta oración, porque recordemos que Él está orando y hay una petición en esta oración. Pasemos a leerlo desde el versículo 15 al versículo 19. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, aquí vemos en este modelo de oración que tenemos al final la súplica. Y si sacamos un cálculo de los versículos, tenemos que la súplica es solamente el 30% de toda la oración. El 70% de la oración está en la adoración, en la confesión de pecados, en recordar su justicia y sus atributos, y después posteriormente viene la súplica o la petición en esta oración, que es un modelo importante a seguir. ¿Y por qué está orando? ¿Cuál es la súplica o la petición que está haciendo puntualmente Daniel? Y eso lo podemos ver, son 3 puntos que está orando. Primero, por la ciudad, por Jerusalén, lo podemos ver en el versículo 16, cuando dice, y tu furor, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. También lo podemos ver en el versículo 18, a la mitad del versículo 18, dice, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y finalmente en el versículo 19 al final dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad. Entonces está orando por Jerusalén. En segundo lugar está orando por el santuario, y eso lo podemos ver en el versículo 17. Al final del versículo 17 dice, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, o sea, sobre tu templo. Él está orando por la ciudad, Jerusalén, y está orando por el templo.
Y en tercer lugar está orando por el pueblo. El versículo 19 al final. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, Daniel sigue orando por otros, sigue orando por la ciudad, sigue orando por el santuario, sigue orando por el pueblo. En ninguna parte él ora por cosas que le estén pasando en forma particular. Tiene 86 años, quizá tiene algunas aflicciones físicas, pero él está orando por otros y está orando por el pueblo, por el santuario y por la ciudad. Pero aún la petición de estos versículos 15 al 19 está basado en el carácter de Dios. Veamos en el versículo 16 cuando dice, conforme a todos tus actos de justicia. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, parte el versículo 16. Y también en el versículo 17 y 19, él habla de en la oración por amor del Señor. Al final del versículo 17, por amor del Señor. Y también en el versículo 19, al final más o menos del versículo 17, dice, por amor de ti mismo. Entonces, él está evocando el carácter, está diciendo que está basado en el carácter del Señor, esta súplica, incluso esta petición, en los actos de justicia y en el amor del Señor, en el amor hacia Él mismo. Y esto también nos recuerda el Salmo 23. Usted recordará que el Salmo 23 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre, por amor del Señor, por amor a ti mismo, como dice esta súplica en los versículos 15 al 19. Y por último, en las muchas misericordias, algo muy importante, la misericordia del Señor, el versículo, al final del versículo 18, no, dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces la oración de Daniel inicia en el carácter de Dios con la oración y termina en la petición también en el carácter basado de Dios, en la justicia, en su misericordia, porque Él es grande, porque Él es fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces es un modelo importante de oración. Recordar que la oración completa está fundada en el carácter de Dios. Y aún la súplica, la petición, está fundada en su carácter, en su misericordia. Entonces, con eso repasamos los elementos de la oración desde el versículo 4 al versículo 19. Para continuar, ahora vamos a ver la respuesta a la oración. La respuesta a la oración de Dios a esta oración de Daniel que hemos visto en los versículos 4 al versículo 19. Vamos a partir viendo la respuesta a la oración de los versículos 20 al 23. Voy a dar lectura de los versículos 20 al 23. Del 20 al 23, la palabra del Señor dice así: aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Un segundo aquí, mis queridos hermanos. No terminaba de decir amén. Aún no terminaba la oración, esta tremenda oración de Daniel no decía amén, y aún estaba orando cuando ya viene la respuesta de parte de Dios. Aún estaba hablando, versículo 21, en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Un segundo acá. Él está a la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora se sacrificaban los corderos, se sacrificaban los animales en el templo. Y esto nos recuerda que Daniel no olvidaba. Tenía 86 años y a la hora de la tarde, en el momento en que se sacrificaban los animales por los pecados del pueblo, él estaba orando. Entonces él no olvida, está anclada su alma a la palabra del Señor y él no olvida. Y me hizo entender versículo 22 y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende pues la orden y entiende la visión. La respuesta entonces a esta oración nos recuerda el Salmo 34:15. El Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿De qué manera vemos que Dios estaba atento a la oración de Daniel? No terminaba con un amén y ya Dios le estaba respondiendo. Pero él es muy amado, como dice el versículo 23, porque tú eres muy amado. Y reflexionando sobre ese punto, le pedía al Señor misericordia y que me ayudara, que llegara a un, si es que me da, y me da años de vida, que me diera la oportunidad de estar así como Daniel a los 86 años de vida. Qué privilegio, hermano, ser, es ser muy amado. Pero vemos que ser muy amado, vemos las características de Daniel. Está anclado a la palabra y está anclado a la oración, y él no olvida. Entonces vemos que la respuesta a la oración por parte de Dios es inmediata, es inmediata. ¿Y cuál es la respuesta a la oración de Daniel? La profecía sobre las 70 semanas, la famosa profecía sobre las 70 semanas. Vamos a partir viendo la profecía sobre las 70 semanas y vamos a ver de los versículos 24 al versículo 27. Versículo 24 al versículo 27 es la profecía de las 70 semanas. Y en el versículo 24 la palabra del Señor dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner término, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, aquí en el versículo 24 vemos que se habla de 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí la palabra semanas significa siete. Entonces las 70 semanas se podrían traducir como 70 siete. Y 70 siete, esos siete se interpreta como 7 de años. Por lo tanto, son 70 siete de años. Y 70 por 7 son 490 años. Entonces, lo primero que identificamos en esta profecía es que hay un tiempo específico. Hay un tiempo específico. ¿Cuánto? 490 años. Lo segundo que hay que identificar importante es que la profecía es específica están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Y vemos cómo responde. Si nos recordamos la petición de Daniel, él estaba orando por el pueblo, ¿se recuerdan? Y por la santa ciudad. Y Dios lo que hace es que responde por el pueblo y por la santa ciudad. Por lo tanto, aquí vemos que hay una profecía para el pueblo de Israel específicamente y para la santa ciudad Jerusalén específicamente. Y en tercer lugar, vemos el objetivo de estas 70 semanas. El objetivo de estas 70 semanas. Entonces tenemos un tiempo, 490 años, tenemos específica para Israel y su santa ciudad, pero también tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y tenemos un para, que es una cláusula de propósito en el versículo 24. ¿Y cuál es el para? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y esto es, el objetivo es eliminar algo, sacar algo, poner fin a algo. ¿Y qué es lo que es poner fin? ¿A qué cosa? A la prevaricación, al pecado y a la iniquidad. El segundo para, si usted identifica en el versículo 24, hay un segundo para, más o menos a la mitad del versículo 24, que es para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, hay dos objetivos: eliminar cosas y colocar cosas. ¿Qué se va a eliminar? La prevaricación, el pecado y la iniquidad. ¿Y qué se va a traer? Se va a traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Las primeras tres se cumplen en parte con nuestro Señor Jesucristo, con
la muerte, con la obra en el Calvario, con su sangre redentora, él comienza a dar inicio a este objetivo que es terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Cuándo es el cumplimiento final? En su segunda venida. Y el segundo que es lo que va a colocar, ¿cierto? Traer la justicia, sellar la visión y ungir al Santo de los Santos, eso tiene su cumplimiento también en su segunda venida en forma completa. Entonces, en el versículo 24 vemos que esta profecía tiene un tiempo específico, en segundo lugar, tiene un objetivo específico, está determinado para un pueblo específico, que es el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad, y tenemos dos objetivos, los objetivos de terminar y de colocar. Unos parten en la primera venida del Señor y otros y tienen su cumplimiento final en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar ahora al versículo 26. El versículo 26 lo que nos da nos da un detalle de estas 70 semanas. Nos da un detalle. Nos empieza a detallar en el versículo 25. En el versículo 24 teníamos las 70 semanas y ahora en el versículo 25 tenemos más detalles sobre estas 70 semanas. ¿Qué dice el versículo 25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces vemos que en el versículo 25 empieza a detallar estas 70 semanas en forma específica. Y vemos que hay un desde y un hasta importante, un desde y un hasta. Y ese desde y ese hasta con dos eventos históricos importantes. ¿Cuáles son los dos eventos históricos importantes? Lo describe ahí mismo en el versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, muy importante, Jerusalén, sigue hablando del pueblo y de la santa ciudad, hasta el Mesías príncipe. Entonces tenemos dos eventos históricos, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Estos dos eventos históricos después se identifican con dos periodos de tiempo específicos. Y dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y uno podría decir, varón Gabriel o ángel Gabriel, ¿por qué no te ahorraste un poquito de palabras y dijiste 69? ¿Por qué dijiste 7 y después 62? Bueno, porque él estaba obedeciendo una orden de Dios específica y Dios le había dado una separación de tiempos. Hay una separación de tiempos, 7 semanas y 62 semanas. Y esta separación de tiempos están relacionadas con los eventos históricos que vemos ahí mismo en el versículo 25. Por lo tanto, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, van a pasar 7 semanas. Y como son semanas de años, eso se traduce a 49 años. ¿Hasta cuándo? Hasta la Mesías del príncipe. ¿Y cuál es el periodo de tiempo de ese evento histórico? 62 semanas, o sea, 434 años. Por lo tanto, acá nos detalla un poco más, el varón Gabriel le detalla a Daniel 69 semanas, y en estas 69 semanas con estos dos eventos históricos. Y la pregunta es, ¿estos dos eventos históricos ocurrieron? Por supuesto que ocurrieron. El primero ocurrió con el decreto de Artajerjes en el año 445 a.C., en Nehemías capítulo 2, lo puede encontrar eso, lo puede leer después atentamente ahí en su casa. Y por supuesto sabemos que el Mesías príncipe, que se trata de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, ya vino hace más de 2000 años, y este evento ocurrió cuando él entró, hizo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 12, en Mateo 21, también lo encuentran en Marco y en Lucas, porque es uno de los pocos hechos que están en los 4 evangelios.
por lo tanto, hasta el Mesías príncipe es cuando se produce la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, en el año 30 después de Cristo. Bueno, a lo mejor usted está sacando algunas cuentas y la verdad, pero Pablo, no me dan los 483 años al sumar 49 y 434, entre el 445 antes de Cristo y el 30 después de Cristo. Bueno, hay que tomar un calendario de 360 días, porque ese es el calendario judío, no el calendario griego que tenemos nosotros, y con ese cálculo da exactamente 483 años desde que se da la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén por parte de Artajerjes en el año 445 a.C., hasta que el Mesías entra a Jerusalén. Es descrito en Juan capítulo 12 y Mateo 21. Estos eventos históricos ya están cumplidos. Sigamos. Entonces, como vimos, en el versículo 25 se dan más detalles y estos eventos históricos ya están cumplidos. Vamos al versículo... un punto importante. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso también lo pueden encontrar en Nehemías. En Nehemías, por ejemplo, capítulo 4, que lo dificultoso, lo complejo que fue reconstruir los muros de Jerusalén, no el templo, los muros de Jerusalén. La palabra del Señor dice ahí que comían, y mientras comían tenían la espada en la mano, porque fue un tiempo angustioso, como dice ahí el versículo. Al final del versículo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo 26, pasemos al versículo 26. Y después de las 62 semanas, vamos a avanzar acá en la presentación, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense que el versículo 26 parte con "y después", muy, muy importante para interpretar esta profecía, y después de las 62 semanas. Entonces, el versículo 26 no está enmarcado en un periodo de las 70 semanas, no está enmarcado en un periodo de las 70 semanas, dice "y después de las 62 semanas". ¿Y qué ocurre después de las 62 semanas? Tres cosas ocurren. Se quitará la vida al Mesías, y ahí podemos ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo después de las 62 semanas, y eso ocurrió 5 días después que entró Cristo a Jerusalén. 5 días después que entró Cristo a Jerusalén, cuando lo proclamaban como, y decían "Hosana, Hosana" en las alturas, 5 días después se le quita la vida al Mesías, el viernes a las 9 de la mañana. Él entró un domingo, que es el domingo de Ramos, ¿cierto? Y el día viernes a las 9 de la mañana lo estaban crucificando. Entonces, después de las 62 semanas se le quitó la vida al Mesías. Después dice "más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación". Eso ocurrió en el 70 después de Cristo, en manos de Tito. Destruye la ciudad y destruye el santuario, no queda piedra sobre piedra, como dice también ahí el Señor Jesucristo en Mateo. No queda nada, destruye completamente Jerusalén, la sitia, y no queda ni siquiera una piedra. Y un asta, fíjense el asta. Este periodo de tiempo que no está marcado en las 70 semanas, tiene un asta importantísimo. Asta. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y uno se hace la pregunta, ¿la nación de Israel continúa en guerra? Porque el asta es hasta el fin de la guerra. Pero la nación de Israel continúa en guerra, y es impresionante, hermanos, como después de 2000 años, uno prende la televisión y ¿qué encontramos? Que Israel está en guerra. Lo vemos en las noticias. Israel está en guerra con Palestina. Israel sigue en conflicto. Por lo tanto, mientras siga en conflicto y exista la guerra, este periodo de tiempo, que es un periodo, un paréntesis, a las 70 semanas que ocurren ahí, que menciona Daniel, no va a continuar hasta la última semana. Este es un paréntesis. ¿Y qué ocurre en este paréntesis? Bueno, hay dos eventos que ya ocurrieron: la muerte de nuestro Señor Jesucristo
Tito destruye la ciudad, pero este evento no ha ocurrido todavía. El hasta el fin de la guerra todavía no concluye. Y bueno, después de las 62 semanas, se encuentra el paréntesis de la iglesia. El famoso paréntesis de la iglesia está acá en este versículo 26. Y también en este paréntesis de la iglesia, antes que llegue el fin de la guerra, o antes que comience la última semana, ¿qué va a ocurrir? El arrebatamiento. Y uno dice, pero Pablo, acá no está en ninguna parte escrito el arrebatamiento. Sí, es cierto, no está escrito el arrebatamiento porque recordemos que el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por lo tanto, esta profecía es para Israel, no es para la iglesia. Y recordemos que el arrebatamiento es para la iglesia de Jesucristo. Y para terminar, el versículo 27. Si me dan unos minutos más, queridos hermanos, terminamos con el último versículo de este gran capítulo. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el versículo 27 menciona la última semana, la semana 70ª de esta profecía de Daniel, por otra semana. Pero antes, ¿qué va a ocurrir? Tiene que terminar la guerra, tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y por otra semana, ¿qué va a ocurrir? Confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar este pacto con muchos? El anticristo. El anticristo va a hacer un tratado de paz y va a traer paz a Israel. Hoy ya está en conflicto Israel, pero va a traer paz a Israel el anticristo. Pero a la mitad de esa semana, de la última semana, que son 7 años, porque recuerde que son semanas de año, por lo tanto es una semana de 7 años que faltan, por lo tanto cuando hayan transcurrido 3,5 años, vendrá la gran tribulación que se menciona en varios pasajes de la Escritura, como en Mateo 24 o Apocalipsis capítulo 14. Entonces ahí viene la gran tribulación. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Hará un tratado, va a romper un tratado de paz. El tratado de paz que había hecho con Israel para poner fin a la guerra, lo va a romper y va a cesar el sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un sacrificio, va a haber un templo. Por lo tanto, algo importante que va a ocurrir es la reconstrucción del templo en Jerusalén y se van a reanudar los sacrificios en este periodo de estos últimos 7 años de la profecía de Daniel, pero a la mitad de esos años, de los 3,5, se va a romper este tratado y se va a cesar los sacrificios. Entonces, con esto terminamos, queridos hermanos, la profecía de las 70 semanas, y me gustaría terminar con algunas conclusiones como también para nuestras vidas en cuanto a este gran capítulo. Así como Daniel anhelaba estar con su pueblo en Jerusalén y en el santuario, hoy nosotros tenemos una situación particular también. Anhelamos estar juntos también, anhelamos estar juntos como iglesia. Esta pandemia nos tiene separados, como que estamos en exilio también de juntarnos como iglesia. Anhelamos estar juntos, ¿cierto? Podemos estar ahora comunicándonos a través de estos medios, pero también queremos estar juntos. Entonces hay una situación parecida con Daniel. Él estaba en el exilio de Jerusalén y nosotros estamos como en el exilio de juntarnos como iglesia. Pero mientras estamos en este periodo, ¿qué tenemos que hacer? Mirar atentamente las escrituras como lo hizo Daniel, en los libros, estudiar la palabra del Señor y también orar, porque vimos la oración y la palabra del Señor van íntimamente ligadas. También hay un paralelo con Babilonia y nosotros en el mundo. Así como Daniel estaba en Babilonia, nosotros estamos en el mundo. Daniel quería ir a Jerusalén, volver a su ciudad, y nosotros, ¿dónde queremos estar? En el reino. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. El tiempo acá es corto versus la eternidad. El reino, nosotros no pertenecemos a este reino. Dios nos conceda la fortaleza espiritual para actuar igual que Daniel y estar hasta el fin de sus días, a los 86 años, orando y meditando en la palabra del Señor. Y por último, mis queridos hermanos, el tema central de Daniel. Dios es el que controla todas las cosas, controla los reinos de la historia del hombre, controló los reinos medo-persa,
griego, romano, babilonio, el sirio, el asirio, el egipcio. Él controla y ha controlado y controlará todos la historia de la humanidad, todos los reyes. Él coloca reyes y saca reyes. Y Él está cumpliendo a la perfección sus profecías. Dios está orquestando todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en el intertanto? Tenemos que hacer lo mismo que Daniel. Estudiar la Escritura, mirar atentamente los libros y permanecer y rogar y velar en oración. Inclinemos nuestros rostros, queridos hermanos, para poder terminar con este tiempo de estudio. Padre Celestial, bendito Dios, te damos las muchas gracias, Padre bendito, porque tú eres un Dios clemente, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y con los que guardan tu palabra. Dios bendito, sella tu palabra en nuestros corazones, sella y ayúdanos, Señor, a actuar como Daniel, a permanecer estudiando tu palabra, a permanecer en oración hasta el fin de nuestros días acá en la tierra. Cuando tú nos llames, hasta que tú nos llames a tu presencia, que podamos estar como Daniel lo hizo, estudiando tu palabra y permaneciendo en oración por los santos, por tu iglesia amada. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pastor.